Hola, ¿qué tal amigos? Esperando que estén pasando una excelente tarde o noche, depende de la hora que nos estén haciendo el favor de escucharnos. Les doy la bienvenida a su podcast El Canto del Cenzontle, un podcast donde hablaremos de distintos temas de interés común, desde historias terroríficas, eventos sobrenaturales, hechos históricos o simplemente historias de la vida cotidiana que merecen ser contadas. Mi nombre es Alejandro García y el día de hoy les traemos un capítulo especial grabado desde Guadalajara, Jalisco, en una fecha muy especial que es 31 de octubre. Ya son las... es temprano, son las 9 de la noche, pero pues ya está oscuro y perfecto para contar historias de terror. Y para esto nos acompaña nuestro amigo Jairo. Jairo, ¿cómo estás? Bien, Alex, un gusto volver a este podcast. Muy bien, miren, les contamos, ya grabamos un capítulo hace ratito, que es el de Día de Muertos, pero ese fue un poquito más serio. Lo estaremos subiendo el día 2 de noviembre. Es un poquito más como para para darle honor a la fecha. Sí, sobre todo. Exacto. Y pues el de hoy sí es un poquito más entretenido. Bueno, el de hoy lo voy a estar subiendo, como les digo, es 31 de octubre, 9:02 de la noche, ya está oscuro. Voy a estarlo subiendo, voy a intentar que esté ya arriba por ahí de las 12 de la noche. Si no está listo, pues mañana lunes ya va a estar disponible para todos. Sí, un poco aquí haciendo una aclaración. Hicimos el podcast pasado con la intención de que pues adentrarnos un poco más a la noche, ¿no? A final de cuentas pues es una fecha bastante conmemorativa y pues ver el plano, ¿no? Ya de los diferentes temas que estamos abordando, ¿no? De uno y otro. Son fechas muy especiales, pero todas tienen un que ver. Y esto de las historias sobrenaturales están muy arraigadas en nuestra cultura. Tanto así que pues nos gustan estas fechas, el 2 de noviembre y el 31 de octubre. Nos gusta dormir, amigo. Son máximos, sí, exactamente. Así que bueno, entrando en materia, este capítulo solamente serán historias tanto vividas por nosotros como algunas contadas. En mi caso, para darles un poquito de contexto, mi mamá es de un pueblo de aquí de Jalisco, está cerca de Tequila, Jalisco. Tequila es un pueblo mágico. Adelantito de Tequila está Magdalena. Entre Magdalena y Etzatlán hay rancherías. Mi mamá es de una de esas rancherías, se llama La Estancia. Y pues en ese lugar, como en casi todos los pueblitos, rancherías, pues hay muchas leyendas, ¿no? El día de hoy, pues en honor a mi querida madre, que me pidió que contara estas historias, pues les traigo aquí algunas. Y pues también nuestro amigo Jairo también trae historias ahí, tanto vividas por él como por conocidos, ¿verdad? Sí, conocidos bastante cercanos. La verdad es que no puedo dudar de su palabra porque nunca ha sido así nuestra amistad, y pues la verdad es que hasta su misma reacción no es la que me dice que pues, obviamente así como yo he vivido algunas experiencias, ellos también han sido partícipes de algunas, ¿no? Entonces exacto, creo que es muy valioso el que las contemos porque al final de cuentas pues damos en el clavo, ¿no? de este tema. Exacto. Yo entiendo que hay mucha gente que no cree. Hay mucha gente que pone en duda todo este tipo de sucesos, pero amigos, yo de verdad les recomiendo que pues disfruten este tipo de cosas. Al final de cuentas, se lo he dicho ya en muchos episodios, que este tipo de leyendas, sean o no verdad, reflejan mucho de lo que es la sociedad o de lo que es la persona que las cuenta. ¿A qué me refiero? Pues se reflejan mucho los miedos que tenemos, las cosas que acostumbramos a hacer, que nos aquejan en el día de hoy. Y pues si ustedes disfrutan de las películas de terror y esas cosas, pues la verdad es que estas historias sobre todo suman a eso, ¿no? A final de cuentas no estamos tratando de decirles que sí crean, sino más que nada pues una narración de lo que hemos vivido, ¿no? Si bien algunos dicen son más susceptibles que otros a estas situaciones, pues el disfrutar a lo mejor de una buena historia, ¿no? Al final de cuentas nosotros la verdad es que los hemos encantados porque pues más que nada nos han generado alguna te hace ver que la vida se va muy rápido,
y que pues tienes que disfrutarla cada vez más. Y también otra cosa, muchas de estas historias pues pasan, como ahorita lo vamos a ver, pasan cuando tenemos una mala actitud, se supone, ¿no? Entonces, bueno, comencemos con la primera historia, muchachos. Es cortita, así que voy a comenzar. ¿Te parece, Jairo? Adelante. Muy bien. Mira, los pongo en contexto. Ya les dije, mi madre es de un pueblito cerca de Magdalena, Jalisco, donde pues cuando ella era niña no había alumbrado público, las casas estaban muy alejadas, todo este tipo de cosas. Y ella se acostumbraba pues a que una sola persona era la que vendía leche, que era la que tenía las vacas. Obviamente. Entonces aquí no era como que ibas a la tienda. Entonces ella cuenta que un día por la noche ella estaba jugando y en ese rancho, como yo creo que en muchos otros, acostumbraba a que afuera de las casas en vez de sillas había unas rocas grandes donde te podías sentar. Y pues estaba la abuelita de mamá platicando con una de sus amigas. Entonces manda a mi mamá, porque iba pasando la señora de la leche, entonces la manda por un jarrón a la cocina. Y cuenta mi mamá que ella se enoja y empieza a renegar, porque, pues como les digo, no había luz, solamente había unas velas. Entonces mi mamá empieza a decir, pues si ya sabe que a mí me da miedo y ya sabe que esto está oscuro, pues ¿por qué no va ella? Sí. Entonces, al ir renegando, ella cuenta que pasa por un cuarto totalmente oscuro, que pues era la cocina. Cuando agarra la jarra y se da la vuelta, ella cuenta que ve un tipo... ella dice que es un perro, lo describe como un perro pequeño, sí, un French Poodle, un poodle, pero con la cabeza de un león. Entonces, ella cuenta que pues se le hela la sangre, no se puede mover, y dice que el león, ahora que lo recuerda, estaba muy bonito, que era un león, o sea, era su melena, sus ojos, y que lo único que hizo fue quedársele viendo, no le hizo absolutamente nada, pero pues fue algo que le dejó muy traumada. Entonces ella sale corriendo, va con su abuela y le platica lo que había visto, y su abuela, como siempre, le dice que pues había sido el diablo por ir renegando. Entonces que a ella le sorprende mucho porque ella dice que ella no renegó a voz, sino que solamente lo pensó, ¿no? Entonces que a ella le sorprendió que su abuela se haya dado cuenta de que estaba renegando, y fue algo pues muy traumático para mi madre. De hecho, esa historia me la ha contado desde que yo recuerdo. Yo siempre he sido fanático de este tipo de historias, y mi mamá tiene casi toda su vida contándome esa historia, fíjate. En particular. Exacto. Tiempo después, fíjate, eso también se me hizo muy interesante. No recuerdo, un amigo de la primaria, estando contando historias de terror en su casa, su mamá escucha esta leyenda, bueno, esta historia que yo le cuento. Se acerca la señora y me dice, ¿cómo dices que era el animal que vio? Entonces cuando se lo describo le digo, no, pues ella dice que era el cuerpo de un perro pequeño y la cabeza de un león, así literal, con la melena y todo. Y la señora me dice, güey, que ella en algún momento también lo vio, pero que ella lo vio en un closet. ¿En un closet? En un closet, o sea que ella cuenta que estaba planchando, que era un cuarto pequeño, tenía un closet, y empezó a escuchar ruidos. Después de que escucha los ruidos, tiene una discusión, creo que con su marido, no sé con quién, o con su hijo, no recuerdo. Y cuando abre el closet, ve a este animal. Entonces ella sale corriendo, y pues cuando suben a ver qué había, pues no había nada. Y sobre todo que el factor que comentas, ¿no? Que por una mala actitud o por alguna situación. Exacto, eso fue. Pues desagradable o irritante, ¿no? Exacto. Entonces no sé si esta entidad sea algo, la verdad es que nunca me he puesto a investigarlo, pero sí se me hizo muy curioso que ya había 2 testimonios con esta misma entidad. Entonces, sí. Sobre todo los rasgos, ¿no? Muy característicos, un cuerpo de un perro pequeño y una cabeza de león. Pues... De hecho, dice mi mamá que lo que a ella le sorprendió mucho es que la cabeza de león era de un león normal, o sea, eso fue lo que le sacó de onda, no era como un león miniatura, sino que era, o sea, eso lo hacía ver deforme sí, porque prácticamente la cabeza de un león pues es bastante enorme, bastante grande, y pues la complexión que me describes, exacto, pues no entiendo cómo soporta el peso, ¿no? Exacto, sí. Entonces eso fue un hecho bastante traumático para mi madre. Les digo, lo sigue contando hasta la fecha. Hace poco, de recién que nosotros empezamos a hacer este podcast y escuchó el primer capítulo, ella me dijo que quería que contara esto. Entonces sí es algo que a mí sí me dejó muy, muy grabado. Y me lo imagino, la verdad es que me imagino al animal y digo, pues cabrón, pues sí te sacaré de onda, ¿sabes?
Sí, que sobre todo se afigura mucho ahora que lo mencionas a una criatura, un monstruo fabuloso, ¿no? Que es la quimera, ¿no? Que tiene una cabeza de león La y, quimera, ¿cierto? pues muchas veces lo describen con cuerpo de cabra y una cola de dragón, pero en este caso que fuera con un cuerpo de perro, pues es un poco que fíjate fuera, que ¿no? ahora que mencionas lo de la quimera, pasó, digo, a los que apenas nos están haciendo el favor de seguirnos o a los que nos están escuchando en YouTube ahorita que ya pudimos subir videos a YouTube. Nosotros el primer capítulo que hicimos hablamos sobre la historia de un amigo que invité, donde él decía que había visto una persona con cabeza de cabra. Uh-huh. Entonces pasa algo similar a lo que nos pasó ahorita, que yo conocí a los faunos. Entonces cuando yo le digo, oye, esta madre suena un fauno, comenzamos a investigar, le enseño una de las fotos y me dice, no mames, ¿qué es eso? O sea, eso fue lo que yo vi. Sí. Y en este caso, ahorita que mencionan lo de la quimera, no se me había ocurrido, es cierto, sí es cierto. No, y sobre todo que se asemeja, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es una criatura pues de un aspecto, yo quiero pensar que siniestro, ¿no? Como para que Sí, claro, esta pues, persona haya salido corriendo y tu mamá pues también haya tenido como una situación de susto o de inhibición donde exacto. se paralizó porque no sabía qué hacer. Pues sí es algo pues bastante inquietante, ¿no? Exacto, interesante. Sí. Otra de las historias que yo le comentaba ahorita a Jairo antes de comenzar, se las quiero contar porque son las más cortitas que traemos. Hace algunos años yo tenía, ¿qué te gusta? 13 años. Sí, unos 13, 12 años, estaba joven, yo estaba en la secundaria y recuerdo que un sábado, fue un sábado muy raro. Desde ahí empieza como que lo raro de la historia. Uh-huh. Cuando cuando yo estaba en la secundaria, mis papás vendían tortas ahogadas. De hecho, Jairo me conoce desde la prepa y de ahí todavía seguían vendiendo. Sí, no. Entonces, pues bueno, las tortas ahogadas son un platillo. Espérame, un corte comercial. Una historia terrorífica con respecto a esas tortas ahogadas fue el día que Alejandro me dijo que ya no las iba a vender, muchachos. No saben a qué sería, ¿no? Sí, eran buenas. En contexto, las tortas ahogadas son un platillo típico de aquí de Guadalajara, donde somos nosotros, y no es otra cosa que una torta, un bolillo dentro de carne de cerdo, de pierna de cerdo, y va bañada con chile de árbol y con salsa de jitomate o de tomate. Depende de donde nos estén escuchando. Pues ya acompañada con otras cosas. Pero nosotros somos de las personas que somos 100% tapatíos y nos encanta ese platillo. Entonces mis papás lo vendían en ese tiempo. Y pues ellos se acostumbraban a levantarse para hacer las carnitas. Eso lo hacía mi papá. Temprano. Nos levantamos, ¿qué te gusta? A las 3 de la mañana, yo creo. Sí, lo empezaron a hacer. La cocción es muy tardada. Exacto. Entonces ese día pues era un sábado por la mañana. Y hubo un asalto afuera de mi casa. En mi casa tal vez sea un barrio, yo vivo en un barrio que es un poquito bravo, pero nunca ha sido como de que te roben a ti. O sea, siempre es el típico lugar donde, pues ahorita está muy coludido el rollo de las mafias, de narcotráfico, pero en aquel tiempo era un poco más tranquilo. Entonces, eran como las 5 de la mañana, yo creo más o menos, mi papá ya estaba despierto, nosotros tenemos un perrito que se llamaba Toby. Y asaltan a una muchacha en la esquina de la cuadra donde yo vivo. Y salen todos los vecinos, ¿no? Pues el ladrón se va y todo. Salen los vecinos a ayudarlos. Junto a ellos sale mi papá, sale mi perro. Y pues ya se creó como que ese ambiente de tensión en el aire, ¿no? Uh-huh. Ya pues amanece, sale el sol. Y ese mismo día, horas después, se mete un perro de estos pitbull, uh-huh, de dueños irresponsables que lo llevaban sin cadena y pues mata a mi perrito, ¿no? Uh-huh. Este perro era un perro muy querido, duró muchos años con nosotros y bueno, como yo creo que varios de nosotros, los perros dejan de ser mascota y se vuelven parte de la familia. Sí. Entonces fue algo que dolió mucho. Por ejemplo, yo nunca había visto llorar tanto a mi padre. Entonces eso fue algo que a mí me impactó mucho. Y la tensión que había en el ambiente en la casa después de que falleció ese perrito fue brutal, o sea, literal, yo ya había perdido a unos familiares cercanos, uh-huh, y de verdad se sentía igual el ambiente que cuando habíamos perdido a esos familiares. Fue una pérdida muy dura. Entonces, pasa el tiempo, nosotros no teníamos un perro, y una ocasión yo estaba acostado en mi cama
Y no sé si lo imaginé o qué onda, pero volteo y había un perrito de la misma raza de mi perro acostado en una cama. Entonces yo me saco de onda y cuando me quiero levantar, hago un movimiento donde tapo la vista con la cobija, así como que la levanto. Y cuando cae la cobija, pues ya no veo al perro. Esa fue la primera. La segunda fue todavía más impresionante porque estábamos yo y mi mamá en el cuarto que está hasta el fondo de mi casa. Y llegan y tocan. Y literalmente vimos como cuando tu perro se levanta y corre a la puerta a ladrar. E incluso los que tienen perro, no me van a dejar mentir, cuando un perro se levanta y corre, se escucha como sus garritas arañan el suelo. Sí. Digo, se escuchó ese ruido, se escuchó el ladrido y vimos al perro pasar. Y esos fuimos dos, mi mamá y yo. Sí. Y yo volteé a mi mamá y me quedé como que, ¿lo viste? Y mi mamá me dice, sí. Dice, ¿viste a Toby, verdad? Entonces dije, sí. Esa fue la segunda, güey. Y la tercera, él se había caído de la azotea. Entonces tenía su cadera como desviado. Entonces mi hermano le decía que tenía un caminado sexy, güey. O sea, que movía la cadera al andar. Y tiempo después estábamos en la sala y cuando yo volteo, yo veo que va saliendo, o sea, le veo la cadera y la veo menearla igual. Fueron 3 veces que lo vi. Una de ellas fue con mi mamá. No sé si alguien más de mi familia lo llegó a ver, pero fueron cosas que me quedaron grabadas porque pues una cosa es que veas, por ejemplo, la primera vez que lo vi, que fue así como que cuando moví la cobija se desapareció, pues va, ¿no? Fue una ilusión. Sí. Pero las otras dos fueron como 5 segundos, o sea, fue demasiado el tiempo que lo vi. No fue como que pasó corriendo, sino que hubo todo un proceso que me hace pensar que de verdad lo vi. Pudo haber sido una alucinación, que lo extrañaba demasiado, no sé, pero son cosas que ahí están, o sea, y que te prometo que yo las recuerdo y sigo sin encontrar explicación. Tiempo después nos hicimos de otro cachorrito y pues todo bien, pero... Sí, pues a lo mejor todavía estaba la presencia ahí, no queriendo decir que son esta alerta de ustedes. De hecho, darle un significado, ¿no? Este perrito está enterrado en mi casa. O sea, fíjate el amor que se le tenía a ese perro, a ese y a otro. Y en el fondo de la casa están enterrados. Ahí están ellos. Y de hecho mis papás dicen que pues yo siempre he dicho que pues esa casa venderle y comprar otra. Pero pues sí te llega esa nostalgia de decir, pero es que están ellos también. O sea, porque fueron parte de la familia. Es una historia... No, o sea, es un lugar pues bastante privilegiado, ¿no? Que ya no es verlos fuera de, sino es que ellos siguen ahí, ¿no? Exacto, están con nosotros. Y pues Jairo también nos trae otra historia. Esta es un poquito más interesante. Sí, a lo mejor un poco más fuerte. Más paranormal a lo mejor, ¿no? Pues por ahí esta historia me la platicaron a mí. Es una persona que la verdad dudo que se dé a mentir o a no ser honesto con esto, porque es algo que él ha vivido desde muy pequeño y pues prácticamente es un poco un tema de sueños, algunas visiones. Y pues un poco como se describen los hechos, pues a lo mejor se podría confundir con un tema de terror nocturno, ¿no? Sin embargo, pues la verdad es que los sucesos que le han ocurrido, pues sí dejan un poco pensando, ¿no? A mí, sobre todo cuando me platicó esta situación o esta vivencia, una de ellas, yo la verdad sí tuve un poco de sugestión por el hecho de dónde nos ubicamos en ese momento y el cómo me la platicó. La verdad es que en ese momento nos ubicamos en un pueblito mágico de estos que nos rodean. Si me pongo a hacer un poco publicidad, pues es Mazamitla, y pues prácticamente eran aproximadamente a las 12 de la noche. Estábamos pues no quiero decir de fiesta, pero pues sí platicando entre una multitud amplia. Y pues prácticamente fue un momento donde yo me quedé platicando con esa persona y me comenta pues esta historia, ¿no? La verdad es que los factores jugaron en mi contra, los tengo que ser muy sinceros. Desde donde nos ubicábamos, amigo, Sí, la verdad es claro. que estamos afuera del pueblito y pues ya se ve un poco la parte del bosque o de la sierra, por así decirlo. La situación de las casas pues era... La distancia, mejor dicho, entre las casas es considerable. Bastante, y la verdad larga. Es que no había mucha gente, ¿no? Entonces... Sí, eso en el bosque. Era un factor bastante desfavorable para nosotros.
Sí, entonces pues un poco la historia va de lo siguiente. Él me comenta que desde pequeño se ha quedado a dormir en casa de su abuelita, su tía, no recuerdo bien ahorita exactamente, pero es una casa amplia. Él especialmente se queda en una habitación donde comparte cuarto con su mamá, dos camas individuales, donde pueden dormir pues, cómodamente, ¿no? Entonces, una de las últimas ocasiones que se quedó en ese lugar, me platica que eran aproximadamente las 12 una, más bien entre 1 y 2 de la mañana, perdón, donde él ya iba a conciliar su sueño, por lo cual pues él desea acomodarse. La verdad es que es una persona que, por lo que me comenta, se duerme a altas horas de la madrugada, entonces pues, no es normal este horario. Entonces él se dispone a dormir. Sin embargo, pues él eh, tiene su dirección, o mejor dicho, su mirada da siempre a la puerta, porque está pues en un ángulo donde directamente su cama queda a la entrada, ¿no? De frente. Sí, exactamente. Entonces, pues esta persona observa muy de fijamente la puerta, y en un primer parpadeo ve una silueta. Únicamente es una silueta, no ve nada más. En ese momento él dice, a lo mejor alguna sugestión, a lo mejor una situación de mi mente, y pues prácticamente decide considerar su sueño, ¿no? No le presta mayor atención, importancia a esta silueta, entonces pues él procede a descansar, ¿no? Ya dentro de su sueño, él me comenta que se visualiza en esta misma habitación. Es como si nunca hubiera considerado el sueño, ¿sabes? Ok. Entonces, pues prácticamente su mirada sigue directamente hacia la puerta, está en la misma habitación con su madre, y pues prácticamente vuelve a ver esa silueta, pero ya más de cerca, por lo que logra notar que pues es la presencia de una mujer, la cual viste o tiene una vestimenta de color oscura. En ese momento no les puedo decir si es negro o gris, pero es oscura por la hora, ¿no? Tiene una cara donde se le ven rasgos, mejor dicho, señas de sangre, recorriendo desde su frente hasta la parte de su vestimenta, que también se ve un poco manchada, pero estas manchas no se ven oscuras, sino más bien se ven como claras. Entonces es un Entonces se verá fresca la Sí, no, sangre. y es un contraste bastante interesante, porque si bien, como te lo comento, pues es una vestimenta oscura, entonces cuando ves estas Oh, manchas de cierto. forma clara, pues es un contraste, pues donde dices, oye, pero la sangre no se vería en una ropa, no sé, oscura, Oscura. negra, gris, ¿no? Entonces, pues, prácticamente es un poco raro el primer hecho, ¿no? Sí, cabello oscuro, amigo, ojos bastante oscuros. En este caso, pues, si te lo menciono, pues el iris predominante, el contorno blanco, que ahorita no tengo el nombre, se me fue. Y pues prácticamente, pues la silueta lo único que hace es mirar a mi amigo, ¿no? Mi amigo, pues obviamente en esta situación, pues lo único que hace, creo que como toda persona normal, cierra los ojos, te haces bolita y te tapas con las sábanas, Sí. ¿no? Procurando, pues, evitar el contacto. Entonces, prácticamente fue como en la primera escena, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Ujú. Segunda escena, él vuelve a tener pues esta situación, ¿no? De presenciarse otra vez en esa habitación, mirando directamente hacia la puerta, ya a altas horas de la noche. Sin embargo, ahora la persona, el ente ente. o la presencia se encontraba más cerca de él. Te estoy hablando que se encontraba a 1 metro de su cama, por lo cual había dado un avance, y tú dices, bestia, ¿no? ¿Qué está sucediendo, Rápido. no? O sea, es una reacción pues, bastante rápida, porque obviamente a lo mejor nosotros no tenemos como la noción del tiempo entre nuestros Ujú. sueños, pero pues, bien puede ser un contraste muy corto, como pues, 1 hora, ¿no? Exacto. Entonces prácticamente así cierra la escena, ¿no? Él prácticamente lo que hace es te volteas y pues te cubres, ¿no? O sea, Ujú. ¿quién quiere ver eso? Creo que nadie en nuestra sana existencia pues, Sí, quiere ver eso, ¿no? nuestros 5 sentidos no queremos ver nada. Sí. Sí, ya la tercera escena es donde ya es algo más grave, porque ya no menciona ni siquiera al ver la puerta, sino simplemente está en la cama y esa presencia está sobre él.
únicamente sobre de él. ¿A qué me refiero? Tú volteas hacia boca arriba Y lo tienes y lo enfrente, tienes sí. enfrente. Sí, sobre de Y ti. ves todos los rasgos, una cara rasgada con sangre, una cara, no sé si llamarla perversa, pero si tú la ves, tú sientes que te va a hacer daño por todo lo que has visto. Sí, claro. De hecho, la entidad tiene, o sea, así como la describes, tiene un poquito de similitud con esta Samantha, ¿no? La que sale en la película de Lara. Sí, y no quiero llamar que de ahí sacamos de idea, obviamente no, pero No, sí pero dices, güey, pues qué exacto, pedo. no, pero a lo que a mí se me hace curioso es que, por ejemplo, Samantha no fue un personaje que crearon para esa película. Samantha está basada en varios relatos de varias personas que describen a entes similares. Por ejemplo, La Llorona. ¿Es La similar? Llorona es un ente similar. ¿Se me explica? O sea, estos espíritus, demonios, no sé qué sean, que tienen esa forma de una mujer con cabello negro, largo, túnica, no es que se haya creado para las películas, sino que tiene años con historias de avistamientos de este tipo de Sí, entes. no, y sobre todo, o sea, creo que sobre todo ayuda mucho el factor de que es en la noche o es una situación ya nocturna, ¿no? Porque obviamente Sí, claro. si nos hemos adentrado en algún cerro a altas horas de la noche, si nos hemos entrado a algún, no sé, a alguna parte de la ciudad a altas horas de la noche, pues obviamente nunca vamos a ver a una muchacha güerita o a una persona caucásica, o mejor dicho de algunas otras facciones. O sea, los rasgos siempre son similares, pero creo que sobre todo por el factor de la hora, ¿no? Sí, A final de claro. cuentas, pues nuestros... Pues simplemente, o sea, el hecho de ver una persona que se te va acercando ya vende. Y haz a la suma los rasgos que tú mencionas. No, o sea, No, y aparte la nitidez del sueño, o sea, a veces también, exacto. a lo mejor un factor el contraste de ser únicamente dos colores, ¿no? Blanco y negro, ¿no? O de las Exacto. alucinaciones, ¿no? También no tenemos entendido bien cómo juega un poco el factor del sueño porque no Sí, somos claro. ni gente que hemos explorado ese ámbito, tenemos conocimientos básicos, pero pues hay muchas lagunas, ¿no? Exacto. Entonces prácticamente el ver a esta persona cerca de ti, encima de ti, y que únicamente se te quede mirando algo, pues yo estoy seguro, amigo, que tú vas a pensar lo peor del mundo, ¿no? Desde que te Sí, ahorca claro, hasta que por te supuesto. mete un golpe ¿Y le o... hizo daño? O sea, Para cerrar la tercera escena, o sea, siguiendo esa caracterización, ajá. no le hace nada. Pero en este Solo, caso, él me mencionó, yo cerré los ojos, amigo. Yo cerré los ojos, estoy seguro, y listo. O sea, así cerré esa escena. La cuarta escena fue la que lo sacó un más o sea, de... hay una cuarta escena. O sea, todavía como para rematar, o sea, fue una especie de agresión Ok. donde él no mencionó tener ningún rasgo ya físicamente o en este plano, pero sí dentro de su sueño está esta persona sobre él y lo está rasguñando. Cara, pecho, cuerpo, y pues el dolor es como si replicara el dolor que esa persona sintió, porque la expresión de él es como si él se viera desde un tercer plano ya en esa escena, ¿sabes? Ah, ok. O sea, es como si él se viera de fuera y ve a esa persona agrediendo a su cuerpo. Entonces, pues la verdad es que es una situación donde, bien si tú la vives, dices, bestia, y te levantas y revisas y no tienes nada y dices, ¿qué pasó? O de qué fue, o de qué se trató, o qué me señala, ¿no? Sí, claro. Yo la verdad esa noche cuando me lo contó, créeme que lo primero que hice fue hacerme bolita y quererme dormir y no despertar, amigo. Sí, claro. Eh, es algo que, como les menciono, no dudo de la palabra de esta persona. Creo que todos podemos vivir situaciones distintas. No quiero decirles que es una verdad absoluta para todos, pero sí el ver pues el contraste de qué es lo que sucedió y por qué sucede, ¿no? Porque Aparte en este caso, también, bueno, no sé si a ti te pasa, pero cuando alguien cuenta una historia se nota como que el terror, ¿no? El terror o la sorpresa que les da todavía contarlos. sí, y esta persona sobre todo a lo mejor no es expresiva al 100%, pero sí se le nota una cara de miedo, Incomodidad. fobia, de volver a revivir esto, ¿no? Y él sí me dijo, te lo cuento, amigo, porque tengo confianza, pero la verdad es que no soy fan de contar mis experiencias porque no quiero volver a vivir. O sea, Sí, claro. prácticamente es querer negar todo para decir, estoy bien. Sí, Y, claro. y eso, créeme que fuera de quitarle valor a esa persona, creo que le suma porque él entiende
en la situación en la que está y que pues obviamente creo que nadie de nosotros queremos vivir algo así, ¿no? Sí, claro. Si bien, como te digo, si algunas personas somos más susceptibles que otras, pues Uh-huh. varía de muchas cosas, muchos factores y hasta de qué creemos y de qué no creemos. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. No, Yo lo no mencionaba sé. una vez, ¿no? Que cuando tú vives una experiencia paranormal o extraña, si eres, no, si no crees en estas cosas, así tengas al lente enfrente, no vas a creer, vas a decir que fue otra cosa. Y viceversa, ¿no? También si crees demasiado en esto, pues también cualquier cosa que veas, pues lo puedes asociar. Sí, pues bien. Pero pues sí hay vivencias como la que dices que son más fuertes, pues. Sí, pues prácticamente como lo platicábamos en un capítulo unos capítulos anteriores, el tema de la Llorona, ¿no? Donde Sí, mi amigo también presenció en 3 ocasiones distintas a esta persona hasta que no se le apareció similar, de ajá. frente, ¿no? Y esta persona, al contrario de mi amigo, pues no creía en esto. Después de esto, Exacto. créeme que yo sé que todos vamos a tratar de negarlo por no revivirlo, pero la Uh-huh, verdad sí, es sí. que hay cosas que creo que aún hoy no hay explicación. Si bien nos vamos a data científica, pues también hay muchos enigmas, ¿no? Entonces, Sí, claro. no busco desprestigiar a la gente ni que me crean ni me compren la idea, pero son historias que creo que, sobre todo, como lo mencionamos en un principio, ¿no? Dan un aprendizaje y pues Sí, sí, también sí, pues sí, hay que claro. considerarlos respetando Y fíjate cada que perspectiva. ahorita que tocaste el tema, pues, tanto del sueño, o sea, de los terrores nocturnos como de Mazamitla, este capítulo en YouTube viene siendo prácticamente el segundo que subimos apenas. Pero pues nosotros ya contamos con varios capítulos en Spotify. Si quieren ir a escucharlos, pues Cierto. estamos igual, el canto del Cenzontle. Y de hecho, acabas de tocar 2 puntos que ya hemos tocado en este programa. El primero, Mazamitla, que una de mis historias más cañonas ha sido en ese pueblo precisamente, porque digamos que la escenografía está hecha para eso. Sí, Está en la sierra, bueno, para los que nos están escuchando que no son de Guadalajara o que no son de Jalisco, Mazamitla es un pueblo que está en la parte de la serranía de Jalisco, por donde ya pasan muchos cerros. Y es un bosque, es literal un bosque. Allá es muy famoso por haber cabañas. Entonces, es toda la escenografía. Hace frío, hay cabañas, es un bosque, no hay alumbrado al 100%. y a pesar de que sea un pueblo muy concurrido, la distancia entre cada cabaña, cada casa, pues la verdad es que es bastante Hasta te da plazo. considerable, ¿no? Ajá, sí, sí. Así se hacen, creo que los lugares más beneficiosos son los céntricos, porque ahí sí hay casas como hoy en día en la ciudad, sin embargo, ya yéndote A las orillas. a las orillas donde usualmente están las cabañas, es donde tienes el escenario perfecto hasta para Exacto. una escena Sí, de sí. crimen, amigo. Está... Sí, yo los invito a que vayan a escuchar el primer capítulo donde cuento esa historia. O igual después la vuelvo a contar aquí, pero sí me llamó la atención. Y la otra es lo de los terrores nocturnos, que también ya hemos hablado tanto de la parálisis del sueño como de la importancia del sueño como tal y de todo esto, que creo que sería buena idea volver a grabar estos capítulos ya con más información y todo, pero sí son temas que pues dan bastante, como dices, hay muchas lagunas, ¿sabes? Por ejemplo, en lo de la parálisis del sueño, cuando yo estuve investigando, pues no encontré, o de hecho se decía que no causaba daños físicos como tal, a lo cual yo le mencionaba a Johan, que era con el que estaba grabando el podcast, que yo tenía mis dudas sobre eso, porque pues yo decía, bueno, imagínate una persona con afecciones cardíacas, un susto bastante grande que se topa en el sueño, pues podría causar alguna desgracia. Y a lo que él decía, o puede que ya haya pasado. Ha habido personas que mueren en el sueño, ¿sabes? O sea, ya no despiertan. Nada nos asegura que no haya pasado algo por el estilo. Entonces, bueno, pues son dos temas que se juntan en tu historia, en la historia de tu amigo, y la verdad sí son para reflexionar. O sea, hay más cosas que todavía no logramos dar la explicación, que tal vez en algún momento se les den, pero que por ahora pues son cosas que sí son para ponerse a pensar. Sí, sobre todo que no buscamos desprestigiar ni la ciencia ni ningún No, otro no, pero nada. criterio, pero pues obviamente estamos narrando de la cuestión personal, ¿no? Exacto. Por eso de verdad les dejamos abierta la partitura para que si ustedes quieren eh,
darle el valor que ustedes gusten a nuestras historias Vivencias. o vivencias, pues la verdad es que ya igual forma pues ustedes podrán expresarlo, ¿no? No buscamos en ningún momento ir en contra de lo que hemos avanzado, sin embargo, pues también Exacto. damos partitura a dudar, ¿no? Creo que es Exacto, algo sano. exacto, fíjate, yo tengo experiencia con amigos que son bastante listos, están estudiando ingenierías y ahí entra otro tema, digo, que no quiero entrar en controversia, pero yo he escuchado mucha gente, incluso gente que hace material para internet, que se dedica a hacer material de este tipo como de terror, pues vaya, y pues dice que un ingeniero o que una persona que está estudiando una carrera universitaria pues no puede creer en nada de esto, ¿no? Pero pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, es lo mismo que las creencias religiosas y todo este tipo de cosas, se respeta cualquiera de las dos posturas, no se intenta convencer a nadie, pero tampoco hay que desprestigiar las historias y la palabra de alguien, ¿no? Entonces, bueno, habiendo cerrado ese tema. Aclarado. Exacto. Pues traemos otra historia de Jairo también, pero eso sí fue personal, ¿no? Sí, esto fue personal, amigo. Fue durante mi estancia en la primaria, o sea, también bastante joven. Hablo de tener unos 8 o 9 años aproximadamente. Y pues prácticamente ocurrió en la escuela donde yo iba. Si bien hoy en día esa escuela queda aquí a unas cuadras de mi casa, amigo, la verdad es que cuando yo asistía, pues sí me quedaba un poco más retirado. Vivías en otro lado. Sí, para hacerte como muy explícito, pues la escuela es, haz de cuenta, una casa bastante amplia, amigo, que si bien lo puedes tomar, mejor dicho, son dos casas, porque es tanto un kinder como una primaria, entonces mínimo debe tener 9 salones, Okay. sin contarte como mayor explicación. Y aparte, pues obviamente tenía un salón de cómputo, tenía bodegas de papelería, una tiendita, las salas de dirección, entonces la verdad es que era una casa bastante amplia. En este caso, al ingresar tú, pues obviamente ves una recepción, la cual pues tiene un portón, tiene reja, o sea, la verdad es que está bastante bien en cuanto a seguridad. Y ya prácticamente adentrándote un poco más, pues se abre la explanada como para el patio. A la izquierda tiene algunos salones y la dirección, hacia tu lado derecho tiene una escalera para subir a un segundo piso y tiene como dos secciones. La sección uno que te incluye pues la mayor parte de los salones y la sección 2 que te incluye pocos salones y un sótano. Eh, Ese sótano pues se encontraba tanto la sala de cómputo, una sala de cómputo y a su vez pues una bodega de papelería grande y también como un pequeño closet, ¿sabes? La sala de cómputo la quiero resaltar porque también tenía como una salida a un pequeño patio donde colocaban pues algunas indumentarias, como en este caso algunas butacas, y ese patio tenía vista desde la parte del patio, entonces tú podías ver desde el patio la sala de cómputo, entonces estaban conectadas. Para hacer ya más gráfico, pues el sótano es un pasillo. Hacia el lado derecho está ese como closet con también alguna papelera, algunas documentaciones. Y posterior está otra puerta donde está todo el tema de la papelería. De lado izquierdo es donde se encuentra esta sala de cómputo y hasta el final de la sala de cómputo es donde se encuentra eh, este patio, ¿no? Entonces, pues nosotros de pequeños, pues nos íbamos a quedar hasta tarde. Yo me quedaba con mis amigos y usualmente pues jugamos bote pateado, penales con un botecito de frutzi. ¿Por qué es importante describir el botecito? Porque ya por la hora en la que estábamos, pues prácticamente ese botecito era el único que íbamos a encontrar. Entonces, Por eso y porque queremos que Fruitsy nos patrocine. ¿No es cierto? no tanto, sino porque pues era lo que teníamos en ese entonces. Entonces, no sé, no era un bote, era el bote en ese entonces, porque con ese nos amparaba para jugar un buen rato y no pasara mal. Entonces, pues el bote obviamente llegaba en ocasiones a irse al fondo de este sótano. Y obviamente pues este sótano tenía barrotes para que no ingresáramos y a lo mejor no dañar ni el equipo de cómputo ni a lo mejor hurtar el material de papelería. Entonces pues estaba todo enrejado y pues prácticamente al lado de ese pasillo estaba también las escaleras para subir a los pisos de arriba de esa sección. Abajo de las escaleras
estaba también la continuación de los barrotes. Sin embargo, el espacio entre cada barrote era más amplio. Entonces, pues obviamente nosotros por ahí ingresábamos. Uh-huh. Ajá, ingresábamos, éramos jóvenes, pequeños, esbeltos. Entonces, pues lográbamos pasar por esa parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues el bote normalmente siempre terminaba hasta el fondo. Y hasta el fondo te digo que pues, es la intersección, ¿no? O sea, ya de ahí tú jalas a tu izquierda a la sala de cómputo, a la derecha a la papelería. Hacia la papelería había todavía un segmento más de pasillo. Hacia la sala de cómputo era prácticamente volteas a la izquierda y está la puerta para bajar unos escalones. Uh-huh. Entonces, pues ese bote pues le tocaba mínimo a uno, y si no, pues saben que íbamos los tres. ¿Por qué? Porque la verdad es que sí era un lugar como tétrico. Sí, y fíjate que no era tan tarde, entonces eso era lo que preocupaba, ¿no? O sea, eran las 3 de la tarde y tú dices, ya daba miedo. ¿Cómo un lugar va a ser tétrico a las 3 de la tarde? Exacto. Pero no, o sea, sí lo era, porque la verdad es que ya entrando a cualquiera de esas dos habitaciones se sentía bastante sofocado. Uh-huh. En ambiente, en respiración, oxigenación, calor, lo que quieras, ¿no? Entonces, pues nosotros normalmente bajábamos, si no eran 2 personas, eran 3. ¿Por qué? Porque siempre éramos cómplices, ¿no? Entonces, uh-huh, pues a nosotros bajamos, y en una ocasión en especial, pues bajamos los 3. Bajamos pues por el bote, a la vez nos quedamos ahí un poquito platicando, porque pues la verdad es que ya nos habíamos cansado, y pues quedamos de frente al salón de donde está toda esta papelería, ¿no? El salón de papelería pues es bastante amplio, la verdad es que hay que contar con unos, si no lo han cambiado, unos 5 metros de profundidad, entonces pues, sí era un buen espacio, y tenía también una puerta. Esa puerta tenía un cristal. Un recuadro de cristal de aproximadamente unos 2 metros, no, aproximadamente, perdón, como 1 metro por 40 centímetros. Entonces, pues la verdad es que sí era bastante amplio, y pues no se alcanzaba a ver como bien la imagen ya del cuarto. Entonces, okay, pues nosotros quedábamos de frente, no teníamos ningún problema porque sabemos que, o mejor dicho, creíamos que no iba a pasar nada. Y pues sin embargo, en ese momento se encendieron las luces. Usualmente ya nadie, de los directivos, amigo, y de la gente, de maestros y lo que usen, no se quedan más allá de 2:30. Porque okay, a las 2:30 en teoría tenía que salir el último niño. Cuando no sucedía esto, pues lo que hacían era encerrarlos en el colegio, y pues prácticamente la señora de intendencia hacía el registro de en qué momento se estaban yendo y con quién se estaba yendo cada niño. Okay. Entonces, no había nadie. Nadie. La señora de intendencia usualmente estaba en los pisos de arriba, limpiando, dando aseo a los salones, ¿no? Entonces, cuando se prende la luz, nosotros empezamos a ver varias sombras yendo y viniendo. Pero nosotros sabemos que el salón estaba vacío. Uh-huh. Posterior a esos 2 segundos, se apaga la luz y escuchamos sonidos en el closet de habitación que está a un lado. No tienen ninguna forma de cómo conectarse, o sea, son 2 puertas distintas, y se empezaron a escuchar ruidos. ¿A qué me refiero con ruidos? Golpes. No eran ni tan escandalosos, pero ni tan bajitos, ¿sabes? Era como si estuvieras tocando una puerta. Nosotros, pues, dentro de nuestra sugestión fue como de, no, pues vámonos de aquí. Y justamente cuando vamos dando vuelta para direccionar, para tener la mirada directamente al salón de cómputo, vemos como 3 sillas se mueven solas. Ese cristal sí era transparente, por así decirlo. Sí se miraba al otro lado. Se miraba la habitación. Entonces vimos 3 sillas moverse sin ninguna persona ahí adentro, amigo. No, hombre, nosotros salimos, a lo mejor malmente dicho, pero como pedo. O sea, la neta no queremos estar ahí. Obviamente salimos, dijimos, no mames, no pasó nada. No sé qué pasó, pero no pasó nada. El aire, o sea, quisimos poner miren excusas, ¿no? Pero pues el aire no mueve unas sillas. No, ni menos 3, y más cuando es una habitación encerrada, amigo. O sea, ¿de dónde sacas el aire como para decir? Un huracán, ¿no? Se movieron 3 sillas de la nada. Entonces, pues obviamente no pretendíamos bajar a ver qué estaba pasando, pero sí dijimos, ¿saben qué? Pues hay que asomarnos por los barrotitos del patio que nos dan vista hacia el salón de cómputo. Obviamente es una vista inclinada, porque okay, por la altura. Sí, exactamente, por la altura.
Entonces nosotros cuando volteamos a ver el patio, pues hay un vidrio, un ventanal, se recorre como para dar acceso, es como si fuera una entrada corrediza. Y pues de igual forma, ¿no? El vidrio es claro, no se puede ver algunos equipos, pero en ese momento nosotros vimos dos manos en el vidrio, eh, y no eran manos comunes, normales. ajá, eran bastante grandes, sí eran del mismo color que tu mano, mi mano, amigo, o sea, no hay diferencia, pero eran manos bastante grandes y pues nuestra reacción fue como de, no, güey, no, antes de que se nos aparezca algo más, ¿no? O sea, Sí, que claro. nos vean. Entonces nosotros salimos corriendo de ahí. Posterior a eso, pues prácticamente, siendo sincero, nosotros juramos y perjuramos que no había pasado nada, pero pues la estancia ya después de las 3 de la tarde ya no era la misma, ¿no? Y la verdad es que muchas veces el tema de jugar al bote pues, se perdió. Sí, en ocasiones llegamos a volver a, tra- no a jugar, amigos, sino a tratar de estar como en ese sótano, pero ya no ya no tan adentrados. La verdad nos manteníamos en los primeros 3 niveles, pero para practicar, ya que pues, era una zona aislada. Sin embargo, también era como de, güey, pues baja tú. No, güey, no, chance ya no salgo. Y es algo muy extraño porque no había una mala iluminación dentro del sótano en cuanto a las escaleras. Y en las habitaciones donde la claridad o la luz pues no entraba. Entonces sí era, pues ahora sí que un factor que jugaba en nuestra contra. Y sobre todo me quedó más aún claro cuando en una ocasión me quedó más claro porque ya pasando de esto 20, 22 días, amigo, nos pusimos a jugar escondidas en ese patio. O sea, éramos niños, teníamos tiempo porque todavía no llegaban por nosotros y pues decidimos jugar. Entonces, a mí y a otro amigo se nos ocurrió escondernos en ese sótano. Obviamente esta persona no tenía idea de lo que había sucedido en esa ocasión porque no lo habíamos platicado, porque nosotros lo habíamos negado. Y obviamente nos fuimos al sótano a esconder. Yo no pasé del séptimo escalón. O sea, las escaleras eran como 20, 25. Yo no pasé del séptimo escalón, amigo. Dije, con que me cubra la cara, la cabeza, yo estoy del otro lado, ¿no? Pero él sí. Él se fue hasta abajo y se fue justamente al cuartito que está a la derecha. Si bien recuerdas, a la derecha se encuentra el cuarto de papelería, pero todavía al tú direccionarse a ese cuarto, a la misma derecha está otro cuartito más escondido. Él se colocó ahí. En el de hasta el fondo. No. El de la papelería. Ajá. El de la papelería es el que está hasta el fondo. Pero antes de llegar hasta el fondo está todavía una apertura a tu mano derecha. O sea, Sí. es un escaloncito y haz de cuenta que ahí está la puerta de la mini bodega o closet, como te decía, ¿no? Entonces él se pone en ese escalón. Yo en ningún momento recordé lo que nos había pasado, porque como te digo, o sea, la negación fue tremenda de nuestra parte en ese momento. La verdad es que lo recuerdo y digo, no mames, qué culero me dejé ver. Pero llegó un punto donde escuché únicamente los zapatazos, pero zapatazos de que esta persona venía corriendo subiendo las escaleras, por lo que había sentido en ese momento. Le valió madres el juego. O sea, él era más flaco que yo. Entonces él cabía por los barrotes del ingreso principal. Se pasó y le valió madre que lo contaran. Yo en ese momento me saqué donde dije, pues, ¿qué pasó? ¿Paramos el juego? ¿Qué sucedió? Pues de igual forma, ¿no? Yo salí de mi escondite y también dije, bueno, también no quiero estar aquí. Ya que nos acercamos con él, justamente yo y las otras 2 personas que hemos estado involucrados en los sucesos, en los sucesos pasados, le preguntamos, oye, pues, ¿qué te pasó? No, es que me tocaron el hombro y me dieron un golpe en la espalda, o sea, como cuando no puedes o sea, como de cuando de bebé no puedes eructar y que te dan una palmada fuertecita en la espalda, le hicieron eso. ¿Estás de acuerdo que por la hora no debe de haber nadie? 2, él nos perjura que volteó y no había nadie. O sea, qué sintió y cómo sintió. Y además que la puerta cuando él bajó estaba cerrada. Cuando él empezó a subir, él vio la puerta abierta. No quiso abrirla, pero él no vio ni una mano salir de ahí ni nada. Entonces,
qué es lo que sintió, qué es lo que le pasó, nadie sabe. Y hasta el momento no tenemos, como te digo, como la exactitud, porque después de eso, la verdad es que nosotros ni ganas de bajar. Sí, nada. Y pone, a lo mejor y sí, como te repito, o sea, los primeros 3, 4, 5 escalones todavía, pero era como de, ay, güey, mejor no, la neta, no. Y era como el área en especial, ¿no? Nosotros teníamos computación para esto, te recuerdo que una vez a la semana o dos, no recuerdo muy bien, pero bajábamos en grupo, o sea, nadie bajaba solo y el último que se quedara era un pendejo. Y nunca dijimos esto a más gente, pero en cuanto salíamos a recreo o salíamos de esa clase, procurábamos salir en bola, porque lo que vimos ahí, pues al menos no fue algo grato que queríamos haber vuelto a vivir. Esto yo no se lo platiqué a nadie porque, como te digo, o sea, mi situación en ese momento preferí negar que aceptar ser partícipe de algo que no podía entender en ese momento, y no tanto por mi edad, sino porque es algo que de verdad, si lo veo en retrospectiva a mi día de hoy, sigo sin entender por qué sucedió. ¿Y qué pasó, no? Ajá. Sí, pues fíjate, también ahí, digo, para cerrar, yo, la última historia que te quería contar, la verdad a mí no me pasó nada, pero en la universidad, yo estuve en la UTEC, es una universidad aquí en Guadalajara que está del lado de cerca de la colonia Atlas, por los ferrocarrileros y Washington. Entonces, en ese lugar antes era un laboratorio. Creo que se llamaba, si no me recuerdo, Laboratorios Alfa. No recuerdo bien, pero el caso que este laboratorio cerró porque hubo una explosión. Digo, un accidente, ¿no? No sé si decir típico, pero pues un accidente que pasa en un laboratorio, ¿no? Entonces explota, pues hubo mucha gente que falleció lamentablemente, y entre ellos se cuenta que falleció una niña que era hija de los dueños. Fallece ahí, ese día estaba de visita, le toca la mala suerte y fallece. Entonces tiempo después, pues el dueño queda muy, muy dañado, muy, muy triste, y decide vender el terreno. Lo tumban, lo compra esta universidad que te digo que es UTEC, y empieza a ser un campus. A ese campus pues llevan carreras como la de psicología, nutrición, cultura física y deporte, que era en la que yo estaba, QFB, y en fin, ¿no? Era un lugar grande. De hecho ahorita ya creció aún más. Había edificios. En cuanto tú entrabas, a tu mano izquierda estaban los edificios de los salones, y a tu mano derecha estaban las oficinas de control escolar. Las oficinas de control escolar fueron las primeras que se terminaron, y fue en teoría, se dice que sobre donde están esos edificios es donde fue la explosión. Entonces estos edificios son el A y el B, así los tienen catalogados. Entonces desde el que se abrió la universidad, mi hermano me contaba, ella trabajaba ahí también, que se decía que se veía un señor de intendencia trapeando, barriendo, pero con el uniforme de los laboratorios. Y también se decía que se veía una niña en las escaleras y en un elevador, no recuerdo. Entonces, bueno, lo que sí me queda clarísimo es que mucha gente que le tocaba el turno nocturno, que el turno nocturno no era tan tarde, realmente era como de 8 a 10 de la noche, 11, rotaba mucho el personal. Sí. Y se decía que era porque les había tocado o ver a la niña, o escuchar las canicas, o la pelota, o cosas por el estilo. Y lo que también, eso sí me consta, recuerdo mucho un Halloween, precisamente. Hubo varios años atrás, curiosamente era Halloween, sucedió un suceso bastante lamentable aquí en Guadalajara, que bueno, empezaron a quitar a los vendedores ambulantes del centro. Entonces se hizo una tipo manifestación, pero terminó mal, donde incendiaron un Oxxo, hicieron un despapalle. Entonces, aquí en Guadalajara también ya hemos dicho que en Halloween pues se pone medio caótico el asunto y quitan el transporte público. Sí, a partir de las 9, mucho antes, a las 5. Y bueno, entonces ese día pues hubo mucha gente que no asistió a la escuela, tanto alumnos como maestros. Pero nosotros nos tocó la típica maestra de que a mí no me importa nada, yo les voy a dar su clase. Y esa clase era a las 8 de la noche, para acabarla de fregar, ¿no?
Entonces llega y nos dice, y si no hay falta, y si no hay nadie, les voy a poner una falta general y no sé qué. Entonces, pues ahí están estos muchachitos responsables quedándose. Nos quedamos, termina la clase, nos salimos, había menos gente de lo que había comúnmente. Y lo que sí me consta era que, no sé si por el hecho de ser una escuela y que guardaba muchos ecos, mucha energía, sí se alcanzaba a percibir, pues eso, ecos que parecían voces o te ibas caminando por uno de los pasillos que son muy largos y pareciera que había gente dentro de los salones o detrás de ti cuando pues ya éramos los últimos que nos quedamos. Y pues la verdad es que nos salimos en friega, no quisimos averiguar nada. Yo sí me acordaba de lo que se contaba, pero pues no le quise dar importancia. Entonces, pues bueno, no sé qué pasa en las escuelas, que ya ves que todas las escuelas eran panteones, ¿verdad? Panteones, lugares, recintos, digo. Exacto, que en el baño se aparece una niña. O inclusive algunas casas que eran como para rituales o sectas. Sí, ya sé, entonces... Todo un cotorro muy bizarro, ¿eh? Exacto, pero pues lo cierto es que, mira, las escuelas sí guardan pues bastante, yo creo que energía por el mismo de hecho de que está gente todo el día pasando, caminando, jugando, gritando. Porque pues es un centro bastante amplio el que tú nos compartes. Entonces, pues sí se sentía algo medio raro ya entrar a la noche. Pues bueno amigos, con esto cerramos, nos alargamos un poquito, pero espero les haya gustado. Si llegaron hasta acá, pues muchas gracias, espero que nos ayuden compartiendo. Eso nos ayuda para hacer más contenido de Síganos en YouTube, estamos como el Canto del Sensontle PDT, en Spotify como el Canto del Sensontle, y por las redes sociales estamos en Facebook como el Canto del Sensontle Podcast. Por ahí nos pueden escribir, contar sus historias, algún tema que quieran algún tema que quieran que toquemos, o como dice Jairo, sus sucesos. Y en fin, pues estaremos trayendo más material tanto de como de hechos históricos. Y pues muchas gracias, Jairo, por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ti, Jandro. Por ahí anda. Todavía traemos pendientes otras historias que ya habrá tiempo, amigo. Exacto, sí, así que estén al pendiente. Y pues nada, les deseo lo mejor. Cualquier cosa que estén haciendo, buena vibra. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Bye bye. Bye.